Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar el video sobre la tarea académica número 4. Siguiente, por favor. Empezamos hablando sobre los análisis de actores e intereses, donde, según Gutiérrez y Terroba, la Unión Europea implementó el CBAM, que es un impuesto a las importaciones intensivas en carbono que evita la fuga de carbono y cumplir el Acuerdo de París. Su aplicación genera tensiones con países como Brasil y Chile, cuyos sectores exportadores dependen de la industria energointensivas, obligándolos pues a elegir entre costosas adaptaciones tecnológicas o una posible pérdida de competitividad. En síntesis, pues el CBAM actúa como un arancel climático basado en las emisiones de CO2 incorporadas en los bienes importados. Como segundo punto, según Gutiérrez y Terroba, el 12% del hierro y acero brasileño se exporta a la Unión Europea y el CBAM afecta directamente a estos productos. La industria teme, pues, la industria brasilera teme perder competitividad porque el impuesto aumenta costos y Brasil no siempre dispone, pues, de tecnologías de baja emisión de CO2. Esto genera la preocupación de que el CBAM funcione como un arancel proteccionista para la Unión Europea. Además, según el CPG, el acero brasileño ya se encarece en más de un 10%, obligando a las empresas a escoger entre modernizarse o perder mercado. Siguiente, por favor. Como tercer punto, tenemos pues que según Gutiérrez y Terroba, el CBAM ha generado protestas en países emergentes como Brasil, Sudáfrica, India y China, que lo consideran como una medida unilateral y discriminatoria porque traslada la responsabilidad climática a los países en desarrollo y desconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En Chile, como señala María Ruiz, esta medida aumenta la presión sobre la industria del acero, afectando casos como la industria de Huachipato y poniendo en riesgo su competitividad también. Y como último y cuarto punto, tenemos que según Gutiérrez y Terroba, la OMC sirve como el marco legal para evaluar el CBAM si es que el CBAM cumple las reglas del comercio internacional. Su función del OMC es garantizar que no discrimine ni se convierta en una barrera encubierta, como explicaba también que que había pasado como una discrepancia entre varios países que opinaban que no era correcto para países en desarrollo. Y también advierte el riesgo de que el CBAM sea visto como proteccionismo verde, es decir, usar lo ambiental como excusa para proteger la industria europea. Pero bueno, con respecto a lo que es el impacto en las relaciones internacionales, también vamos a ver lo que es el impacto del carbono, que es BAM, en las relaciones de la Unión Europea y también en América Latina. En este caso se reordena la relación birregional que presiona estándares climáticas y reabre también debates comerciales sensibles y crea nuevas ventanas de cooperación técnicas y financieras. Un efecto también depende del sector, del nivel de descarbonizar también de cada país y de la capacidad institucional para medir y reportar emisiones, ¿no? Con respecto a lo que es el marco general, la recalibración estratégica, tanto la Unión Europea busca una agenda renovada que combine también la transición ecológica y digital, tanto inversiones vía global, Gateway, y el diálogo político de alto nivel. En este caso el CBAM opera como instrumento de coherencia interna de la Unión Europea y también catalizador externo para estándares comunes. Otro punto importante es que, por ejemplo, los mensajes mixtos tiene como enfatizar objetivos climáticos y también puede percibirse como medidas como efecto de protección comercial si no se acompaña del apoyo técnico y financiación climática, ¿no? La cual también incrementa la sensibilidad diplomática en foros CELAC con Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio, ¿no?
Debemos saber lo que es el efecto comerciales y de acceso del mercado, la cobertura sectorial y cronograma que cubre el acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y electricidad, que exige también reporte de emisiones en el periodo transicional entre el 2023 y el 2025 y también la compra de certificaciones del 2026 con el fin de evitar también una fuga de carbono y equiparar condiciones competitivas con productores de la Unión Europea, ¿no? Y en este caso también como riesgo de la intensidad de carbono, tanto como países y empresas latinoamericanas, con exportaciones en sectores y alta intensidad de emisiones que enfrentan costos adicionales y no acreditan metodologías que mediten la reducción, ¿no? Los impactos también varían según la cadena de exportadora y el grado de descarbonización sectorial. De ahí vamos a ver lo que es la cooperación técnica, financiera y capacidades, que bueno, en este caso son ventanas de cooperación, tanto la agenda de la Unión Europea y ALCE propone impulsar inversiones, una transición justa y fortalece capacidades institucionales en reporte de emisiones, ¿no? Tanto como medición, reporte, verificación y certificación alineadas con las ODS y Agenda 2030. También son estándares y asistencias que de cumplimiento técnico como huella de carbono, verificación, demanda de cooperación regulatoria y asistencia de pymes, exportadoras latinoamericanas para evitar exclusiones por costos de certificaciones, ¿no? De ahí vamos a ver lo que es la dinámica multilateral y reglas globales, que son coordinaciones en foro, tanto como tienen incentivos para coordinar posiciones en la ONU y la OMC sobre compatibilidad de ajustes fronterizos del derecho comercial y transparentes metodológicas y apoyos diferenciadores a país en desarrollo, ¿no? Riesgos y oportunidades para América Latina tenemos como el desvío de comercio hacia mercados sin carbono. Si los costos de la Unión Europea suben, pérdida de ciertos mercados exigen como estándares segmentados. También lo que son brechas de capacidades que son insuficientes. Datos de emisiones y certificaciones afectan también el tiempo y costo de cumplimiento. En oportunidades tenemos como Premium Verde, que es la ventaja competitiva para exportadores que acrediten también la baja intensidad de carbono y también especificaciones de acero y certificaciones verdes e insumos para transición energética europea, ¿no? Y de ahí también tenemos como por último las recomendaciones, ¿no? Que son prácticas para actores latinoamericanos, que en este caso el diagnosticar los sectores, también mapear lo que son las especificaciones, la cual tenga mayor impacto de carbono por producto, cliente, ruta logística, y prioricen tanto el acero, aluminio, cemento, certificaciones o hidrógenos con planes de reducción y MRV verificables, ¿no? Alianzas y estándares también establecer acuerdos verificables, recondicionables en la Unión Europea y participar en diálogo técnico en la Unión Europea para reconocer los métodos focales y reducción de barreras administrativas, ¿no? También llegar a una negociación proactiva, integrar capítulos también de sostenibilidad operativos, tanto como financiación, transferencia, tecnología, plazos de adaptabilidad en acuerdos birregionales, condicionado también a compromiso que disminuya el carbono y asistencia efectiva también, ¿no? Bueno, en este caso eso sería todo. Pasa a mi siguiente compañero. Gracias. Siguiendo con la línea de la tarea, tenemos el punto número 3 que nos pide analizar el conflicto entre los objetivos de la sostenibilidad ambiental y el derecho al desarrollo económico de los países emergentes. Aquí la pregunta es si el CBAM es una herramienta de protección ambiental o una barrera comercial encubierta. Bueno, la Unión Europea creó el mecanismo de ajuste fronterizo por carbono para evitar la fuga de emisiones y equilibrar el precio de carbono entre productos locales e importados. Según la Comisión Europea, es una medida climática que debe prevenir la fuga de carbono y apoyar la mayor ambición climática de la Unión Europea, garantizando la compatibilidad con la OMC. Esto fue en el año 2021. Sin embargo, para los países emergentes representa un reto entre transición ecológica y desarrollo económico. Ahora, para la Unión Europea, el CBAM evita que empresas trasladen su producción a países con normas ambientales más débiles. La Comisión advierte de un riesgo fuerte de fuga de carbono y afirma que el mecanismo igualará
el precio del carbono entre productos nacionales y extranjeros. Inicialmente cubre sectores como acero, cemento, aluminio y electricidad. En contraste, tenemos que los países en desarrollo recuerdan que la SMNUCC establece que las medidas climáticas deben considerar las necesidades prioritarias de los países en desarrollo para el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza. El Acuerdo de París también resalta la equidad y las responsabilidades diferenciadas. Así que, aunque el CBAM tiene un fin ambiental legítimo, puede funcionar como presión económica o barrera comercial si los países emergentes no cuentan con los recursos para poder reducir emisiones al ritmo exigido. Es por eso que nuestra posición es que el CBAM busca, si bien el CBAM busca proteger el clima y evitar la fuga de emisiones, pero su impacto puede ser desigual para los países emergentes, que enfrentan mayores costos de adaptación. Por eso la Unión Europea debería acompañarlo con apoyo técnico, tecnológico y financiero para que la transición ecológica no limite su desarrollo. Bien, en el punto 4 presentaremos una propuesta de negociación entre la Unión Europea y América Latina, llamada Puente Verde Digital. Esta propuesta busca equilibrar las exigencias ambientales europeas con las capacidades productivas latinoamericanas mediante una transición más justa, cooperación tecnológica e incentivos económicos. Actualmente, la Unión Europea está imponiendo estándares ambientales y tecnológicos más estrictos. Estos estándares son positivos, pero generan dificultades para los países latinoamericanos, especialmente para las MIPYMES que no cuentan con los recursos para adaptarse rápidamente. Por eso se necesita una propuesta que sea sostenible, equilibrada y realista. El primer mecanismo es la escala verde, una plataforma de transición gradual. Esta herramienta divide la adecuación de los estándares europeos en fases. Una fase inicial de trazabilidad básica, una fase de certificaciones intermedias y una fase final de cumplimiento total. Además, quienes avanzan más rápido reciben bonos de cumplimiento que se traducen en beneficios como reducción de auditorías y acceso preferencial en cuotas de exportación. De esta manera evitamos impactos económicos bruscos y damos tiempo para que los países modernicen sus cadenas productivas sin perder competitividad. El segundo mecanismo es el Fondo Puentes Digitales y Verdes, centrado en la cooperación tecnológica. Este fondo financiaría proyectos de innovación en agricultura inteligente, energías renovables y logísticas sostenibles, digitalización industrial. También incluiría la creación de centros de excelencia digitales en países latinoamericanos, donde especialistas europeos y latinoamericanos trabajen juntos y formen a técnicos productores. Así reduciríamos la brecha tecnológica y aseguramos cadenas productivas más modernas y sostenibles. Siguiente, por favor. Como complemento, se propone un fondo de compensación que permita otorgar créditos blandos e infraestructura verde para sectores que tengan costos más altos de adaptación. También se incentivaría productos con mayor valor agregado latinoamericano para equilibrar la balanza comercial. Esta propuesta es viable porque se basa en políticas reales de la Unión Europea. Por ejemplo, el Global Gateway, que ya destina inversiones verdes y digitales a América Latina, y programa Euroclima, que apoya la transición climática. Incluso en el 2025, la Unión Europea firmó acuerdos energéticos con OLADEC para fortalecer su cooperación regional. Esto demuestra que estos mecanismos no solo son creativos, sino también factibles. En conclusión, Puente Verde Digital es una propuesta creativa y equilibrada porque combina transición gradual, cooperación tecnológica, compensación económica e institucionalidad. Con esto, la Unión Europea garantiza estándares sostenibles y América Latina puede modernizarse sin perder competitividad, un negocio donde ambas regiones ganan. Gracias.